sobre las cosas pequeñas, locales, particulares que a veces tenemos y que nos cuesta enfrentar en nuestra vida. Pero también, a pesar de todo esto que hemos visto, de que Dios tiene control de todas las cosas, Juan Marcos, nos va a llevar a ver esto del rechazo a Jesús. Jesús estaba teniendo gran popularidad, lo seguía mucha gente. En el texto anterior decía que la gente se le agolpaba, ¿se acuerdan? La mujer que sufría el flujo de sangre tocó el borde del manto entre mucha gente y los discípulos dicen, la gente te está aplastando y tú dices, alguien te ha tocado. Bueno, en Capernaum, en Galilea, el Señor tenía una gran popularidad por lo que estaba haciendo. La gente estaba creyendo en Él. La pregunta es, ¿quiénes creían en Él? Los galileos, la gente que podríamos decir extranjeros, gentiles, esa es la idea. Los de su propia tierra, como muestra el texto, no creían en Él. Había un problema de incredulidad. Bueno, Jesús tiene que recorrer 40 kilómetros de distancia y llega a Nazaret, un pueblito pequeño, y ese es el contexto igual. Nazaret, a diferencia de Galilea y Capernaum, que eran pueblos más grandes, Nazaret era un pueblito pequeño de 500 personas más o menos. Es como ir a Lago Verde. Lago Verde tiene 500 personas, Tortel también, O'Higgins también. Eran pueblitos pequeños de personas que trabajaban en temas rurales, por lo general alrededor del pueblo, y estaban ahí este pequeño, podríamos decir, caserío. Si eran 500 personas, lo más probable es que hayan unas 100 casas. Y eso significa que por lo menos ahí no eran más de 100 familias. ¿Qué quiere decir esto? Todos se conocían, ¿cierto? Todos se conocían. Como en Tortel, usted va a Tortel, va a encontrar, entre todos son parientes. Al final de cuentas, termina siendo todos parientes. Hay como 4 apellidos y están todos mezclados. Bueno, Nazaret, por eso dicen cuando lo ven, oye, son todos, este no es el hijo del carpintero, ¿cierto? Y Jesús va a la sinagoga, que tiene que haber sido la única sinagoga que había ahí. La sinagoga es la misma palabra, eclesia, que es donde se juntaban a la adoración. Y lo primero que vemos es que empiezan a ver un desprecio a Jesús, ¿cierto? Lo empiezan a menospreciar, le quitan el valor. Le van a decir, este no es el carpintero, porque empiezan a cuestionar. Primero, si está ahí en el versículo 2, dice ahí que empiezan a cuestionar de dónde tiene estas cosas, ¿cierto? ¿Por qué él hace estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que es dada? Y los milagros que él hacía, porque Jesús era hijo de un artesano. Era más, siempre decimos el carpintero, pero recordemos que es un desierto. Lo más probable que sea alguien que trabajaba en barro, haciendo, podríamos decir, era más cercano a nosotros a un albañil que a un carpintero de madera. Más cercano a un albañil. La palabra es tectón, que quiere decir constructor. Eso quiere decir. Pero viendo los materiales, era como un albañil. Entonces podríamos decir ahí, ¿y este no es el albañil? ¿Cierto? Como que lo quieren bajarle el perfil. Él no tenía familia de escribas, que eran como los abogados que veían la ley. Tampoco era de los fariseos, que estudiaban de pequeñitos, los tomaban a niños, los preparaban en la palabra, que eran más educados. Por lo general, un hijo de un albañil, en este caso, tendía a ser albañil porque acompañaba al papá a trabajar. Los niños de 8 años ya servían para trabajar. Entonces, el niño desde muy pequeña edad acompañaba a su papá en el trabajo y por lo tanto a los 15 años ya sabía hacer todas las cosas. Entonces le decían, como podríamos hablar del albañil. Por eso, en cierta medida, Jesús está hablando la palabra, está exponiendo el texto con milagros, señales, y lo empiezan a cuestionar. Este no es el albañil. Y mira, Jesús tenía 30 años, y lo más probable es que a los 30 años Jesús haya hecho alguna de las casas de ahí de Nazaret, ¿cierto? Como que uno tiene un carpintero acá nosotros, y que un día venga y se ponga a predicar de una manera, y este no es el carpintero que me hizo la casa. Esa es la intención de la gente. Está diciendo, este no es el albañil que teníamos ahí. Pero también, aquí hay algo interesante. Los hebreos, ¿cierto? O los judíos tomaban la referencia del Padre.
Ellos pues tenían que haber dicho, este no es el hijo de José. Pero ellos dicen, este es el hijo de María. ¿Por qué? Porque consideraban a Jesús un hijo bastardo o un hijo que no era concebido dentro del matrimonio. En Nazaret, imagínense la copucha. Oye, María está embarazada y es del Espíritu Santo. Imagínense ahí la gente, 500 personas nomás, comentando la María, la que ustedes la conocen, ¿cierto? Entonces, para la gente, por los comentarios que había en el pueblo, Jesús no era un hijo legítimo. Primero, ¿cierto? Solamente era un albañil para ellos, pero también un hijo ilegítimo. Por eso dicen el hijo de María, no el hijo de José. Era un hijo ilegítimo, pero también le querían bajar el perfil y decir, este no es el Cristo, porque tiene un hermano que se llama Jacobo, otro que se llama José, Judas, Simón. Si fuera el Cristo, primero, no sería un albañil, tampoco sería un hijo ilegítimo y tampoco tendría hermanos aquí entre nosotros. Porque la idea del Cristo era alguien como un rey de un linaje específico, alguien importante, que tenga educación. No se esperaba un rey albañil. Esa era la idea, ¿cierto? Es interesante esta manera de ver a Jesús. Porque recién, como le decía anteriormente, en los capítulos anteriores veíamos a la gente agolpándose a los pies de Jesús, reconociéndolo a Él como el Cristo, yendo tras Él. Ya había sido mencionado por Dios cuando lo es bautizado. Le dice, este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Aún así, encontramos esta acción de menosprecio. Si lo quisiéramos llevar a nuestras vidas, esto también nos puede pasar a nosotros. Cuando la familiaridad de las cosas o de la religiosidad, a veces nubla nuestra visión de lo que es realmente importante en Dios. Miren, la familiaridad de Jesús hacía que no vieran lo relevante de Jesús, pero que sí vieran lo irrelevante. ¿Qué era lo irrelevante? Que era albañil. ¿Qué era irrelevante? Que haya sido hijo de María. Que tenga hermanos, ¿era relevante o no para ser Cristo? No era relevante. Pero lo irrelevante, en el contexto de la familiaridad, hacía que ellos lo importante, lo trascendente, no lo puedan ver. Muchas veces a nosotros nos pasa eso en nuestra, podríamos decir, familiaridad con el Evangelio. Perdemos la sorpresa, perdemos el interés, perdemos también la idea de la buena noticia del Evangelio. Muchas veces por constantemente estar hablando de estas cosas, perdemos el sentido especial de Dios para nosotros, o la majestad de Dios en cada uno de nosotros. Hermanos, nosotros hoy día damos por hecho, y pareciera muy común, decir Dios vive en mí, ¿cierto? Decimos eso porque la Biblia lo dice, que Dios vive en mí. Pero hermanos, esto hasta antes del cristianismo era impensado. Los dioses estaban en el Olimpo, los hombres estaban acá, habían algunas mezclas entre Dios y hombre, ¿cierto? Como Hércules. Todas las tradiciones hablaban de un Dios que estaba alejado del hombre y que venía al hombre solo para castigarlo. Pero esto del Evangelio es distinto, porque el Evangelio, a diferencia de todas las religiones que piden al hombre hacer algo, Dios viene a hacer por nosotros. Y no solamente Dios hace por nosotros, sino que Dios vive en nosotros, vive en nuestro interior. Y no somos conscientes de eso. Lo damos por hecho, de que Dios vive en nosotros, de que Dios está en todo lugar, de que Dios me salvó, lo damos por hecho. La familiaridad de la religiosidad muchas veces hace que nosotros no consideremos y no tengamos, me gusta esa idea de la sorpresa de Dios, de ver a Dios en las cosas sencillas, de ver a Dios en las cosas que nosotros cotidianamente estamos viviendo. A veces consideramos las cosas que nos salen bien como bendiciones propias. Yo hace años les contaba, yo una vez dije acá, que los médicos le erran los diagnósticos, hace como 2 años, les dije, no, le erran, porque
pasó un caso de una persona que le dieron un diagnóstico y estuvimos orando por esa persona, oramos harto, estuvimos orando, y después fue al médico y no tenía lo que le habían dicho. Bueno, esa persona, en vez de alegrarse porque tenía un diagnóstico que no era, estaba un poco más enojada que alegre. Conversamos ahí, ¿cierto? Yo le decía, pero estábamos orando para que no tenga la enfermedad y ahora que no la tiene, está enojada porque le hicieron mal el diagnóstico. Nos pasa, ¿cierto? A veces, en vez de alegrarnos por las situaciones buenas que nos suceden y por lo que estábamos orando, no es tanto. No somos tan relevantes, ¿cierto? Bueno, este hermano que le pasan estas cosas, conversamos, ¿cierto? La idea, hermanos, es seamos conscientes, hermanos, de las bendiciones de Dios, de la sorpresa de Dios. Por eso Jesús nos va a decir, miren los pajaritos, ¿cierto? A veces no somos conscientes de la bendición de Dios que nos da, y no somos conscientes de que Dios nos da alimento, de que Dios nos da el sustento. Por eso el Señor dice, miren los pájaros, o sea, sean conscientes de la sorpresa de Dios, de que Dios pone los pajaritos, le da el alimento, miren las flores que se visten hermosas, cuánto más Dios a ustedes. ¿Nos damos cuenta de esas bendiciones de Dios? Bueno, la familiaridad de ver a Jesús, de haberlo conocido en el contexto, hicieron que ellos perdieran lo relevante, lo trascendente de Jesús. ¿Cuál fue la reacción de Jesús, cierto? Ellos estaban ahí y la palabra ahí dice se escandalizaron. Para ellos fue un golpe. La palabra literalmente ahí el griego es ekpleso, que significa ser golpeado. El Señor los impresionó. Estaban escandalizados, ahí dice el texto, se escandalizaban, estaban golpeados, estaban perplejos, ¿cierto? No entendían cómo Él hacía estas cosas. Y en vez de cuestionar a Jesús por qué Él hacía estas cosas, lo natural debiera haber sido dar gracias, adorarle y reconocer a Jesús como el que está haciendo las cosas, no reconocernos a nosotros mismos. Bueno, la reacción de Jesús, ¿cierto? A ellos. Es interesante ver cómo Jesús no solamente nos muestra esta familiaridad que ciega, sino que nos muestra también esta incredulidad de ellos. Porque la incredulidad no es por falta de conocimiento, ¿cierto? ¿Vemos el texto? Sí, el texto dice que Jesús sanaba a la gente, estaba con ellos. Había información, ¿cierto? Era gente que estaba viendo. La incredulidad no era por falta de información. Ellos vieron, dice el texto que Jesús les enseñaba, le estaba mostrando el texto y ellos reconocían, sí, estamos viendo los milagros, estamos viendo que Jesús sabe mucho, estamos viendo al Jesús que nosotros parecía que era solamente el artesano, sino que ahora lo vemos a Jesús hablando como alguien que sabe. Por lo tanto, el Señor entiende esto, que no es porque no haya evidencias de Jesús. El problema era por una mala voluntad, podríamos decir, pero también un desconocimiento que no es intelectual, sino un problema moral y espiritual. Porque la incredulidad no es porque no veamos al Señor. Al Señor lo vemos todos los días, actuando de distintas maneras en nuestras vidas. Hermanos, si todos nosotros fuéramos conscientes de la bendición de Dios, de respirar, de ver a Cristo en cada una de las acciones que nosotros hacemos, hermanos, tendríamos una vida mucho más feliz de lo que tenemos. Hay cosas simples que no entendemos, pero Dios obra en nosotros y no nos damos cuenta y lo damos por hecho, ¿cierto? Hay una acción que nosotros no vemos, ¿cierto? Uno se hace una herida, por ejemplo, en la mano, se corta ahí. Pucha, uno, ¿qué hace para sanarse cuando se corta un dedo, una mano? ¿Qué hace usted para sanarse? Nada. ¿Qué hizo usted para sanarse? Nada. ¿Qué hizo Dios? Formó un cuerpo
para que cuando usted se corte, vinieran los glóbulos rojos, vinieran los glóbulos blancos, empezaron a trabajar, que no entre ninguna infección. Viene el cuerpo, empieza a ver, formar, dice, se separó esta parte con esta, empieza a juntar con sangre, empiezan a ver un movimiento ahí de células, empiezan a formarse las células, se juntaron, formaron una piel nueva, se formó una cicatriz para reforzar esa herida, y usted a la semana, 2 semanas se dio cuenta que su mano se sanó. ¿Qué hizo usted para que se sane? ¿Cierto? Algunos le dicen la autopoiesis molecular a eso. ¿Qué hizo usted para que se sane? Nada. No somos conscientes de lo que Dios hace en nuestras vidas, en cosas tan sencillas como cortarnos. Pero el Señor nos muestra esto, porque la incredulidad, aún nosotros viendo las evidencias, es un problema moral, espiritual. Los nazarenos, con toda la evidencia, con toda la sabiduría, los milagros, no creyeron en Jesús y decidieron no creer. Fue un acto consciente. Decidieron no creer. Hermanos, por eso yo les decía, a veces no somos conscientes del Espíritu Santo, no somos conscientes de Dios, pero es el Espíritu Santo en nuestra vida que hace que nosotros podamos ver a Jesús, podamos ver a Dios en cada una de las cosas, que podamos ver a Jesús obrando en cosas que para nosotros son a veces imposibles para nuestras vidas. Yo el martes daba testimonio, hermanos, acá, en el culto de oración, que yo me fui para el campo y yo sentía un ruido en el auto, taca, 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 taca. Yo le di más volumen para ver si se pasaba a la radio, por si se nos escuchaba, pero fui y volví. Y dije, voy a llevar al mecánico, lo llevé, y me dijo, tenía todas las ruedas sueltas, estaba que se salía la rueda y había perdido ya algunos pernos. Yo no me di cuenta, hermano, iba preocupado de otra cosa, y me dijo, si usted hubiera seguido, y yo, hermano, en ningún momento me preocupé, yo sentía un ruido, taca, taca, taca. Y el mecánico me dijo, pero ¿cómo llegué allá al taller? Armaron, desarmaron las ruedas y tenía varias cosas rotas. A veces uno piensa y dice, bueno, me salvé. ¿No habrá sido Dios que nos sostuvo esa rueda de alguna manera para que no nos... Iba con todos los chicos, camino al campo, camino a Aysén, que es tan complicado, me escarchaba el domingo pasado. Y yo daba gracias a Dios el domingo porque en mis pensamientos nunca me fui a preocupar de la rueda. Pero Dios sí se preocupó de mí. Se preocupó de mi familia, me cuidó. Porque es el Espíritu Santo también que nos da testimonio de que no somos nosotros, es Dios que está obrando en nosotros. Porque, hermanos, la incredulidad es una fuerza maligna, poderosa, que oscurece lo obvio, que tapa lo que nosotros no vemos. Dios está obrando de manera milagrosa en nosotros, pero la incredulidad lo tapa, lo oscurece, no nos deja ver. A veces nosotros obviamos también incluso los trabajos que tenemos, hermanos. Sí, hermanos, uno ve hoy día cuánta gente está sin trabajo, no tiene, que busca, que necesita un trabajo estable, y los que lo tienen lo normalizan. Bueno, Dios obra de manera muy misericordiosa en nosotros. Bueno, Jesús va a mostrarnos también este juicio de la gracia que el Señor retira de ellos, ¿cierto? Dice el texto bíblico que no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué no pudo hacer un milagro el Señor ahí? Si el Señor puede hacer milagro en todo, lo vimos, ¿cierto? Se paró en la proa, calmó la tempestad. Vinieron los demonios, se fueron. Podía hacer todo, lo podía hacer. Pero el Señor dice, no pudo hacer allí. No es porque no pudiera hacer un milagro, sino que la incredulidad cerró la puerta de la verdad. Yo decido no creer por un tema moral, ¿cierto? Lo que yo le decía, espiritual. Yo decido no creer. Teniendo todas las evidencias, decido no creer. ¿No creer a qué? A la verdad. Porque Jesús está mostrando evidencias. Jesús no está diciendo yo soy el Cristo y sin nada. Jesús le está diciendo yo soy el Cristo, vean todas las evidencias que hay. Lo hemos hablado acá, Jesús mostrando desde el Antiguo Testamento en adelante todas las evidencias con las señales y milagros que Él era el Cristo. Ellos con toda la evidencia no aceptaron la verdad. Por eso Jesús dice, no pudo allí hacer ningún milagro. Y muestra esto, ¿cierto? Que no hay profeta
que puede hacer, ahí, el texto del profeta, ¿me ayuda? Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. La familiaridad de ello, una familiaridad religiosa, hace que las gracias del Señor se retire. Hace que la voluntad y el amor de Dios no sea evidente en nosotros. Hermanos, el problema de la incredulidad es uno de los principales problemas hoy en la cristiandad. Y no hablamos de la incredulidad solamente como un acto de no creer, porque lo que no se cree es no creer en Jesús, no creer en Dios. Porque el mundo hoy día nos muestra que nosotros somos, en este momento somos los más crédulos del mundo. Le creemos a todos, pero muchas veces al que no le creemos es a Jesús. Porque hemos decidido, a pesar de las evidencias, seguir confiando en nosotros mismos, seguir confiando en nuestra propia suerte, seguir confiando en que nosotros podemos, ¿cierto? No te preocupes, si pierdo tu trabajo voy a encontrar otro. Seguimos confiando en nosotros mismos como autovalentes sin tener ninguna falencia, creyéndonos nosotros superiores a los demás. Bueno, el Evangelio nos muestra otra cosa. El principal problema del hombre no es, hermanos, no es que no tenga evidencias para creer en Jesús, es que no quiere creer que Jesús o Dios tiene el control de todas las cosas. Hemos visto estos días, estas semanas, en los cultos de oración también, la hermana María lo ha contado su testimonio, en algún momento lo va a contar también acá en la iglesia, de cómo Dios ha obrado en ella. Pero alguien puede decir, no, se arregló todo nomás. Como algunos dicen, se alinearon los astros. ¿Han escuchado eso? Bueno, Dios tiene el control, hermanos, de todas las cosas que nos suceden. En cada momento que nos suceden las cosas. Voy a terminar aquí con algunas ideas finales. Tengamos cuidado con la familiaridad religiosa. Podemos caer en acostumbrarnos a la Biblia, ¿cierto? ¿No la viste eso? Que hay gente que tiene la Biblia abierta, yo la he visto en la pieza, y nos acostumbramos que está abierta ahí. Y después ya es solo un símbolo. Pero nos damos cuenta de la importancia que tiene la Biblia en nuestros corazones. El libro por sí mismo no tiene ningún valor, ¿cierto? Sí, o a mí me gusta coleccionarla así, pero no tiene ningún valor como así nomás. ¿Cuál es el valor de la palabra de Dios? Es que me habla mi vida. Pero podemos acostumbrarnos a tener la Biblia abierta en el Salmo 91, podemos acostumbrarnos a cantar el corito para comer, ¿cierto? Como los niños nos acostumbramos a cantar el corito para comer o hacer una oración por aquí y por allá, tener un momento, pero muy alejado del Señor. Hermanos, la familiaridad religiosa no puede, hermanos, caer en nuestras vidas y dejarnos de asombrar por el Señor. Que es lindo hoy día recordar, por ejemplo, a pesar de lo que tengamos, tener paz en nuestros hogares. Es una bendición de Dios. Estar bien, hermanos, estar bien con Dios, estar bien en la familia, estar bien en el matrimonio, estar bien con nuestros hijos, que Dios está obrando, tener el asombro de Dios, que a pesar del mundo como está, Dios nos sigue bendiciendo. No podemos acostumbrarnos a los cultos como algo rutinario, como algo también personal, sino entender que la acción de la iglesia es algo comunitario. Hoy día se sigue predicando la experiencia personal. Pero, hermanos, la vida cristiana es una vivencia colectiva. Yo no puedo tener una experiencia personal y olvidarme de mi hermano. Porque si no pasamos solamente a cosas emocionales. Por eso la familiaridad de la religiosidad nos puede llevar a entender y darnos cuenta, vino el hermano. Ya nos vimos todos, estamos bien, para la casa. Pero qué lindo, hermanos, es vivir en comunidad de fe, siendo hospitalarios, ¿cierto? No para alojarlo, pero invitar a nuestros hermanos. Tener esta acción
del asombro de Dios, de conocer a un hermano, de abrazarle, de caminar juntos, de apoyarnos en el camino cristiano. Bueno, asombrarnos de su presencia y de su santidad en la comunidad de fe. ¿Cuántas iglesias hoy día, hermanos, conversar con pastores tan llenas de problemas? Yo le digo, a mí me tocó una iglesia muy buena, no tenía ni un problema. La pregunta es, ¿quién es Jesús para mí? ¿Nos avergonzamos de Jesús para hablarlo a otros? ¿Cierto? Jesús el carpintero o el albañil. Me avergüenzo de Jesús, de mencionarlo, de hablarlo a otros, de mostrar al Cristo realmente que yo veo en este hombre sencillo, humilde, a un Dios que se muestra desde la debilidad, no desde los poderes humanos. Pero también el Señor nos muestra el consuelo ante el rechazo muchas veces de la familia. Queridos hermanos, yo sé que aquí hay esposas que sus maridos no son cristianos y que les cuesta venir acá, pero también este pasaje es un consuelo. Va a ser muy difícil siempre y por eso nuestra oración es para que sus maridos, sus esposas, los que no, lleguen al Evangelio, porque siempre van a tener esa lucha. Van a estar expuestos ahí. A mí me pasa igual en el trabajo. Cualquier cosa, pero tú eres pastor. Yo me imagino lo que su esposa, esposos nos van a la iglesia. Cualquier cosa que uno haga, le pueden decir, pero el domingo va a la iglesia. Bueno, ¿cierto? Hermanos, este texto también nos consuela. El Señor conoce estos problemas que nosotros vivimos y nos ayuda a tener esperanza. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que los hermanos de Jesús no creían, a pesar de que el pueblo de Nazaret no creía en Él, lo que nos muestra la Biblia es que el Señor puede cambiar la incredulidad. Le dicen, tu hermano no era Jacobo, no es Judas ahí en el texto. ¿Quién fue Jacobo después? El pastor de la iglesia de Jerusalén. ¿Quién fue Judas? Uno de los seguidores de Jesús que escribió el libro de Judas, el que está atrásito. Hermanos de Jesús que después ahora aparecen en la Biblia. Personas que eran incrédulos, que aún viendo a Jesús ahí no creyeron. Pero el texto nos muestra esta esperanza, que a veces vamos a tener la oposición de familiar por creer en Jesús, por hacer evidente las cosas de Jesús. Pero el texto nos muestra esta esperanza de confiar, de orar. Señor, tú puedes hacer el cambio. Si lo hiciste con el hermano de Jesús que la Biblia dice lo rechazaba y después hubo un cambio tan grande que pudo escribir un libro como Santiago, uno de sus hermanos, el otro escribió Judas. ¿Cuánto más Dios no lo puede hacer con nuestros familiares? Con un hijo que no viene a la iglesia, con una mamá, con un tío, con un familiar cercano que no viene, que a veces nos reprocha que somos cristianos y no somos, que a veces nosotros sí no somos tan perfectos, ¿cierto? Pero que conocieran a Jesús es la esperanza que la palabra también nos muestra, la esperanza del cambio, de la incredulidad. Ellos no creían en Jesús por una decisión moral, pero el Señor nos muestra esta esperanza de que pueden cambiar. La tragedia de Nazaret, dicen algunos, la tragedia de Nazaret fue a causa de la incredulidad, la dureza de sus corazones, por no reconocer la bendición de que Jesús está en medio de ellos. Hermanos, hoy día, como dice el texto bíblico en hebreo, lo va a decir el Salmo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y no solo aquí en la predicación, sino en cada momento de nuestra vida, no endurezcamos nuestro corazón. Escuchemos la voz de Dios, escuchemos al Nazareno, escuchemos al albañil que está caminando entre nosotros, que vive en nuestros corazones. Escuchemos a Dios en cada una de las cosas que hacemos. Dejemos la incredulidad y decidamos creer en el Señor. Que el Espíritu Santo avive nuestros corazones para creer en esta esperanza de Jesús. La esperanza de que Jesús puede hacer las cosas de mejor manera que nosotros las podemos hacer. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a verte en los pajaritos del campo. Ayúdanos a verte
en las bendiciones que tú nos das todos los días. Ayúdanos a verte en cada momento de nuestra vida. A veces, Señor, no reconocemos tu mano en nosotros, tu mano sanadora, tu mano que nos provee, tu mano que nos sostiene, tu mano que nos alienta. No lo vemos y confiamos más en nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad y ayúdanos a confiar y tener más fe en ti, de que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, tú que controlaste el mar, los vientos, que controlas los demonios, que controlas todas las cosas, Señor, te pedimos que nos ayudes a tener fe, que aumente nuestra fe en ti y podamos verte en cada una de las cosas que hagamos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.